Bien, son las 11:25 y ya nos acompaña Alonso Segura, a quien le agradecemos mucho por haber venido. Y no vamos a hablar del gobierno de Ollanta Humala, al menos no al comienzo, porque hay una crisis en el Perú que tiene que ver con economía, pero que la crisis económica ya se pasó a la política, porque el recién inaugurado gobierno del señor Vizcarra acaba de aceptar la renuncia o de mocharle la cabeza, digámoslo como se quiera, al ministro de Economía, que después probablemente del señor Villanueva era el hombre más importante del gobierno, y en un contexto en el que, lo hemos hablado aquí varias veces, el crecimiento económico es fundamental. Entonces, explíquenos un poco qué está pasando, porque, y les soy sincero, yo estaba en una reunión a eso de las 6 de la tarde con un grupo de periodistas y teníamos, por supuesto, Canal N prendido y escuchamos renunciar al ministro de Economía y la reacción fue, ¿qué? O sea, nadie en la mesa pensó que podía ser real. Entonces, cuéntenos un poco cómo ve esto, qué está pasando. Sí, bueno, yo creo que es difícil de explicar, Mijael, pero digamos, primero pongamos las cosas en su lugar. No es una crisis y no es una crisis económica. Yo creo que sí es lamentable que haya una salida del ministro de Economía. Tan pronto, ¿no? A los 2 meses del inicio de una nueva gestión. Va a ser de ahora el 5º ministro de Economía en menos de 2 años. Y la verdad que yo creo que necesitamos algo más de predictibilidad sobre cuál va a ser la agenda económica hacia adelante, ¿no? Pero entonces la salida sí es una mala lectura, al menos en cuanto a continuidad. No, es una decisión infortunada, es lamentable. Aparte las condiciones, o sea, yo creo que ya había habido tensiones, y eso es claro, es público. Por el tema de los impuestos. Por el tema de los impuestos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el gobierno tiene que tener mucho cuidado de que la lectura acá sea nuevamente, porque hay presiones, me vuelo la cabeza de un ministro. Pero que es exactamente lo que ha pasado, doctor Segura. Mira, es exactamente lo que ha pasado. Que es, o sea, sí, pues, o sea, lamentablemente hay una podemos buscarle eufemismos, pero lo que ha pasado es que frente a la huelga que se venía, frente a la serie de problemas que estaban germinando en la Sierra Sur, la huelga de transportistas y la huelga del SUTEP, le han volado la cabeza. Es lamentablemente la lectura más coherente, digamos. Más baja de Occam. O sea, la más probable, digamos, ¿no? Y no es una buena decisión del gobierno si es que esa es la razón. Porque, primero, yo creo que por principio uno no se le baja la cabeza a ningún ministro por decisiones de política pública bajo presión, digamos, porque entonces no paran los pedidos para hacer lo mismo con otros funcionarios, ¿no? Eso como punto 1, ¿no? Como punto 2, yo creo que tienen que tener cuidado porque si ya se comienza a dar un poco lo que se dio durante el gobierno del presidente Kuczynski, de que ante cualquier presión tomaban decisiones populistas o sacrificaban a algún funcionario, la lectura acá es exactamente la misma y el ministro de Economía no es cualquier posición en el gobierno, ¿no? Y lo otro es, ya que hablamos de impuestos, tiene que tener claro el gobierno que tienen que subir la recaudación tributaria y la recaudación tributaria no va a subir por generación espontánea, no en la magnitud que tiene que subir. Para reducir el déficit fiscal. Para reducir el déficit fiscal, punto 1, pero punto 2, para poder proveer, digamos, los bienes y servicios públicos que requiere la población. El nivel de gasto público en Perú es bajísimo. Se critica que subió, que el responsable no, es bajísimo. Perú, por ejemplo, tiene un nivel de gasto corriente, por citarte una cifra, que es aproximadamente 15 puntos del PBI. Chile, Colombia, México están entre 20 y 22. El resto de América está por 25, para que tengas una idea de lo enano de ese gasto. ¿Qué significa eso? Que simplemente no podemos, o no puede el Estado peruano, proveer los profesores que necesitábamos, la seguridad, médicos, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tú vas a lograr con una subida de 3 puntos del PBI de ingresos es reducir la brecha fiscal. Pero cuando termines eso, igual te quedas con un nivel de gasto muy bajo. Entonces, no es un juego. Cuando golpea una crisis, que es lo que ocurrió en 2014, 2015, con un choque externo significativo, tienes que absorber ese choque. Pero ya cuando el mundo sale, y hace 2 años salió, tienes que comenzar a recomponer tus ingresos. Y eso requiere una reforma tributaria amplia, que es lo que se tenía que plantear. Ese tema de los impuestos selectivos o el impuesto a las otras personas eran solo una parte de toda una agenda bastante más amplia. Creo que hubo algunos errores en términos de la secuencia o de los mensajes. ¿Usted hubiera planteado otro de los impuestos antes que el selectivo del consumo?
Y yo creo que políticamente hablando, ¿eh? Yo creo que el selectivo, a ver, primero, la subida de selectivos responde a una lógica de nocividad. Yo puedo discrepar si se debió subir todos al mismo tiempo o en la magnitud que se hizo, pero sobre todo si era la primera medida. Yo creo que es una medida que es la final, cuando tú ya pasaste toda tu reforma integral, ¿de acuerdo? Pero si tú me preguntas, esa no es una razón para que eches marcha atrás, ni digas, le jalo la alfombra a un ministro, ¿de acuerdo? Pero lo importante acá y lo de fondo es, esa política tributaria tiene que atacar múltiples frentes. El gobierno, el presidente Vizcarra, lo que se va a encontrar es que se adopta una política, es decir, acá no se suben impuestos, que es lo que de hecho hace ahora en el mensaje. Lo acaba de decir, sí. Lo acaba de decir, pero, o sea, yo entiendo, digamos, que estén, por un lado, tratando de verse frentes, pero lamentablemente no es que uno quiere subir impuestos porque quiere subirlos. No. Si hay un impuesto, para empezar, si hay un impuesto cuya tasa es baja, y corresponde subir y comparas con el estándar internacional, está bien que lo subas en una coyuntura de ingresos muy bajos. Después hay otras aristas a esa reforma. Hay combate a la evasión, combate a la ilusión y una serie de normativas que atacan eso. Bueno, la subida de renta de personas era ampliación de base. Hay acá esa es la idea, que es una falacia en realidad, de que se pagan muchos impuestos en Perú. No es cierto. Hay quienes pueden estar sobregravados, pero hay gente que está muy subgravada. Exacto. Entonces, de nuevo, aquí me parece que hay que tener un poco más de cabeza fría y hay que tener muchísimo cuidado con tomar decisiones de este tipo. Yo no sé, yo no estoy al interior, yo no sé si fue el ministro Tuesta que renunció, si el ministro Tuesta lo sacaron, yo no sé cuánto era el nivel de tensión que podría haber en las últimas semanas al interior de ese gabinete. No sabe nadie, la percepción no sabe nadie, que tiene. Pero digamos, pero sí me parece que no es correcto que un ministro salga en simultáneo cuando sale un acta en que dices, le subo 40 céntimos a los transportistas, le devuelvo 80 céntimos, esa que alguien me la explique. Esa que alguien me la explique, porque sí, eso no la entiendo. O sea, le subo 40 y ahora les devuelvo 80. Esa era peronista. Esa ya la verdad que no la entiendo. Y en simultáneo que sale un comunicado diciendo, posponemos la huelga, salía el ministro, me parece que entonces... Es un juego peligroso. Es un juego peligroso. Ahora, doctor, le hago una pregunta bien simple. Cuando nos dicen que va a subir el impuesto selectivo del consumo, grabando a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas y a la gasolina, yo estoy de acuerdo con usted en que esa es una medida de última ratio, ¿no? Para el final, una medida de cola. Pero es la primera medida que plantea. Sin embargo, lo que creo que a mucha gente molestó de esta decisión no fue solamente el ingreso, el aumento per se, sino que salió el presidente a decir que estaban subiendo el selectivo del consumo para desincentivar la compra de bebidas gaseosas y de cigarrillos y de alcohol. Y cualquier persona con una formación en economía como usted sabe que eso no pasa. Entonces, quizás el presidente debió ser un poquito más sincero y decir, oye, tenemos un problema de plata, vamos a mojarnos. Mira, yo creo dos cosas. La elección de selectivos por nocividad, sí responde a una lógica dual. Una es tratar de desincentivar consumo. Sí. Se dice el consumo es rígido, se llama inelástico en economía, pero no es perfectamente inelástico, sí te desincentiva el consumo. ¿Ya? La segunda es, en la medida que no desincentive, igual lo que no desincentivo me genera recaudación para combatir lo que se llama esa externalidad, el daño a la salud pública, etc. Entonces, tienes los dos objetivos. Si reduzco mucho, bien. Si reduzco y no tanto, igual genero los recursos para combatir esa externalidad. ¿Ok? Es evidente ir en el medio de una reforma de que estas medidas se toman, que a nadie le gusta subir impuestos, seguro que al ministro Tuesta no le gustó subir los impuestos, seguro al presidente Vizcarra no le gustó subir los impuestos, se suben porque es necesario. La importancia está en que escojas subir los impuestos correctos, ¿de acuerdo? Eso es. Ya, bueno. Esa es la elección. Esa es la decisión que hay que tomar. Esa es la decisión. Yo no creo que la elección haya sido incorrecta de subir selectivos. Creo que el timing es infortunado, debió ser la parte final. Creo que yo no hubiera subido a todos tampoco, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, es una decisión de política pública en un contexto difícil en que hay que subir recaudación. Pero, te pongo un ejemplo que hizo Colombia, para que veas que esto era, pero ni con el pétalo de una rosa, en términos relativos. Colombia subió de un porrazo 3 puntos el IGB hace año y medio, o menos de año y medio, ¿de acuerdo? ¿Te imaginas eso? Y la verdad que Mauricio Cárdenas ahí siguió de ministro y va a terminar el gobierno. Entonces, y eso fue parte de una reforma muy amplia y muy ambiciosa. Entonces, de nuevo, lo que no podemos hacer
es, a ver, dime qué grandes reformas recuerdas o ha planteado el actual gobierno. No, ninguna. Hasta ahora ninguna, porque dices tiene poco engendador, No, estaba atacando una principal. Y hay estos grupos de presión, estos rent seekers que evitan cualquier cambio estructural. Ahora, le quería hacer una pregunta. Usted me dice que las medidas como el ISC en economía responden a esta lógica dual. Pero, por ejemplo, si hay un bien inelástico por excelencia es el cigarro. La coca es ya el extremo, pero no es cierto. digamos que es inelástico. Cuando hace No poco tanto, ¿eh? se subieron los impuestos a los cigarrillos, el consumo no bajó. Sí bajó. Y en el 93, cuando se le puso ISC, aumentó la recaudación. Diego Macera nos trajo la data el otro día. No, hay un estudio cuando lo subimos en 2016 que ha bajado el consumo de cigarrillos en los últimos 2 años. Sí ha bajado. Pero no te digo, tú lo que buscas es que baje. Si no baja lo suficiente, igual generas los ingresos para poder combatir los daños que genera la salud pública. Y si no baja, te diría, tanto mejor. Se lo subes más, pues. Pero genera contrabando y mercado negro. No necesariamente, pero si me dices que el consumo no ha bajado. Acá. O sea, en este caso, pero digo, en el caso del 93, que es el que planteaba... Estás hablando del 93. Mira, la subida del precio de cigarrillos, mira el índice de precios. Los cigarrillos netos de impuestos habían subido bastante más que el IPC. Simplemente por incremento. Bastante. Ya. ¿Y acaso subió el contrabando? O sea, tú me estás diciendo que están subiendo los cigarrillos, o te los pongo de esta manera. Los cigarrillos suben fuerte por política de precios de las propias empresas, y ahí no hay contrabando. Pero si sube un poco por impuestos, ahí sí hay contrabando. Claro, porque como las cigarreras son 2 y tienen ahí una especie es inconsistente, pues. Claro. Y los cigarrillos han subido bastante más en los últimos 10 años que la inflación promedio en el Perú. Ahora, y no subió el contrabando. Hay algo aquí que... Entonces, de nuevo, acá hay que tener cuidado con terminar digamos, canalizando o que te canalicen posiciones de una empresa cuando la data es bien clara. No, y el otro día, un pequeño paréntesis fuera del tema de los impuestos, escuchaba yo un argumento que me gustó mucho, porque sabe usted que en la gran mayoría de países se ha prohibido la publicidad a los cigarrillos. Y entonces escuché a un expositor que decía, descansa en paz Philip Morris, porque lo que él decía es, no hay mayor beneficiario de que no se pueda hacer publicidad de las marcas que ya están colocadas. O sea, las marcas que ya existen, y que ya están en el top of mind, ya pues se ganaron la lotería, porque no pueden entrar otras marcas al mercado y hacer publicidad. Entonces, en eso estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, regresando a nuestra política que está más que papa caliente. Si es que el presidente ha tomado la decisión de pedirle la renuncia o renunció, nos enteraremos más adelante. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cuál es el perfil que usted cree que debe tener el ministro de Economía para este momento? Mira, yo creo que ahora hay un problema, ¿no? Porque cuando tú tienes la salida de un ministro por aparentemente reversión de decisiones y una jalada de alfombra, digamos, por presión pero de... desincentivas a todos los demás. No sé si a todos los demás, pero digamos, cualquiera que, digamos, tenga cierta seriedad, prestigio, se ve un poquito, ¿usted aceptaría ser ministro de Economía? Yo ya fui ministro de Economía y yo ni aceptaría ni me lo han ofrecido, ¿de acuerdo? Si se lo ofreciesen. No, ni aceptaría ni me lo han ofrecido, ninguna de las dos. Pero el tema es que sí te restringe tu capacidad de elección de ministros. Entonces, de nuevo, a ver, y acá lo que quiero ser claro con este tema. Yo me imagino el presidente Vizcarra ha tenido que asumir en condiciones, digamos... poco ortodoxas. Poco ortodoxas la presidencia y entra en una situación donde hay presiones, ¿de acuerdo? Todos queremos que le vaya bien al gobierno. Pero esto no es una carrera de 100 metros planos. El PBI se va a acelerar, lo dijo ahora, va a crecer más. Evidentemente, el PBI nunca debió crecer 2,5 puntos el año pasado. Ese fue un chancacazo fiscal que se le metió a fin del 2016, cuando ya estaba en 4 y pico y se fue abruptamente a 2. Solito iba a regresar. Es inédito con el cobre arriba a 60%, y con el mundo, es inédito. Solito, si no hacías nada, iba a regresar. Pero no va a regresar al punto que necesitan los peruanos para que genere suficiente empleo, suficiente empleo formal, reducción de pobreza, mejora de bienestar, etc. Y tu recaudación tributaria también va a mejorar un poco. Por ese rebote de la economía te jala más la recaudación. Los que ya pagan van a pagar más. Tú necesitas que suba esto, te va a subir esto, este año, comienzo del próximo, y te falta tapar un hueco. Entonces, yo creo que lo que tiene que ver el gobierno es que acá, para el Bicentenario, tienen que dejar un país que esté con mejores perspectivas de crecimiento, con una mejor caja fiscal, etc. Entonces, eso requiere decisiones que en muchos casos no son populares.
Pero gobernar no es gobernar para la tribuna y no es gobernar en función de popularidad, es tomar decisiones. Impopulares en la mayoría de las veces. A veces son impopulares, a veces pueden ser populares, genial, pero muchas veces son impopulares, pero hay que tomarlas. Entonces, sí me preocupa la percepción de que se da ese tipo de situaciones por presiones de ciertos grupos de interés, en este caso transportistas, que son chiquitos, que tienen capacidad, digamos, de generar ruido, de generar bulla. Son minorías muy altisonantes. Exacto, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces ahora, lamentablemente, estamos en la infortunada situación de un quinto ministro de Economía en 1 año y 11 meses. Esperemos que alguien serio, tú me decías cuál debe ser el perfil, yo voy a insistir. Las decisiones de política económica se tienen que tomar en los próximos 2 años y medio, 3 años y con seguridad en los próximos 12 meses requieren conocimiento técnico, requieren conocimiento de gestión pública. Ministro de Economía, me van a disculpar algunos, no es que pueda asumirlo cualquier político, no es que pueda asumirlo cualquier empresario, cualquier persona. Tiene que conocer muy bien los tejes y manejes de la economía de un país, 1, y el tinglado del Estado, 2, gestión pública, en mi opinión, ¿de acuerdo? O haber estado muy cerca de eso. Tienes una situación en la cual tienes que arreglar muchas cosas en la economía, ¿de acuerdo? No es que por inercia las cosas van a ir bien de acá al 2021. Bien. Tengo 50.000 preguntas más para hacerle, pero el tiempo ha volado. Yo le agradezco muchísimo por haber venido y estoy seguro que pronto estaremos conversando de nuevo para que nos dé su siempre correcto diagnóstico de cómo va la cosa económicamente. Parece que lo único que nos tiene contentos es el fútbol, así que a seguir rezándole a San Paolo. Felizmente hay mundial. Va a tener un efecto interesante, ¿eh? Un día deberíamos hacer un panel hablando sobre el efecto económico del mundial, que de verdad va a ser interesante acá en el Perú. Sí, claro. Y es más, hay gente que ha comprado 70 televisores, figúrese usted. Bueno, muchas gracias por venir, nos vamos a un corte comercial.